Por el título de esta película ya sabes lo que va a pasar. Lo interesante es cómo y por qué. Dos motores llevan al desenlace. El primero, la admiración que Robert Ford siente por Jesse James, que luego se transforma en resentimiento. El segundo, la depresión de Jesse James. De estos temas te hablo enseguida. Robert Ford está en medio del bosque observando a Jesse James. Lo ve hablar y moverse, mostrando su gran admiración. Enseguida se acerca para unirse al grupo, pero los llaman a todos a comer y Jesse se retira. Poco después, Bob intenta conversar con el hermano de Jesse, llamado Frank. Le dice que se siente como los James y quiere que note lo especial que es. Sin embargo, Frank lo mira y le responde que no es especial, que le faltan los ingredientes. Bob dice que ambiciona grandes cosas y que estar cerca de los James podría llevarlo hasta allí, pero Frank pierde la paciencia, le grita y lo echa. Al mismo tiempo, un grupo formado por otros miembros de la banda, Dick, Ed, Charlie, el hermano de Bob, y Wood, el primo de Jesse, conversan acerca de mujeres y algunas experiencias que tuvieron. Dick revela ser un poeta y tener un lenguaje bastante dulce cuando quiere seducir mujeres. Enseguida Bob busca a Jesse, que está comiendo. Presume saber cosas de los James, como la fecha de cumpleaños de Jesse. Sin embargo, Jesse empieza a hablar de los tallarines e ignora lo que Bob dice y la admiración que le expresa. Aún así, Bob insiste, pero a Jesse le da igual. Bob no lo sabe, pero está a punto de entrar a una dinámica llamada ambivalencia narcisista destructiva, donde su relación con Jesse estará marcada por amor y odio simultáneamente. Esa noche la banda asaltará un tren. Aún no lo saben, pero es el último ataque que harán. De la banda original solo quedan Jesse y Frank James. La oscuridad llega y en medio de la noche esperan el tren. Cuando aparece una barricada lo obliga a detenerse y los bandidos suben de inmediato. Jesse entra a la oficina del tren buscando cosas de valor y mientras sus hombres saquean, Jesse empieza a bailar y saltar. Pronto descubre que no hay mucho dinero y molesto va hacia uno de los empleados. Le dice que se arrodille porque va a dispararle. El hombre se niega y Jesse lo golpea. Está por eliminarlo, pero Ed le pide que no lo haga. Luego del robo, Charlie, Wood y Bob se resguardan en casa de Jesse. Esa noche Bob se acerca a Jesse, quien le pregunta su edad. Orgulloso responde 19 años. Se sientan a fumar y Bob lo alaba. Dice que es un honor estar a su lado y que ha escuchado muchas cosas grandiosas sobre él. Incluso le lee un poema que le escribió, pero Jesse lo interrumpe, cansado de tantos halagos. Enseguida se agacha, se pone triste y queda en silencio. Bob empieza a sentirse ignorado. La persona que más admira no le da importancia. Aquí empiezan a llegarle las heridas emocionales. Por otro lado, Jesse parece tener bastante tristeza reprimida. A la mañana siguiente, Bob se acerca a Jesse en el jardín y este de repente saca 2 serpientes, diciendo que es delicioso cocinarlas y comerlas. Enseguida le da una orden a Bob que eche al resto de la banda que está ahí, pero Bob se quede con él. Orgulloso, Bob echa a Charlie y a Wood, pero ellos se burlan diciendo que seguro se quedará porque hay mucho trabajo duro por hacer. Más tarde esto se confirma. Bob ayuda a Jesse a mudarse durante la noche, pasando desapercibido. Luego Bob cree que Jesse lo echará, pero no es así. Se queda varios días y empieza a pensar que será un ayudante de la familia, un tío para los hijos de Jesse. Acompaña a Jesse a muchos lugares, escucha lo que dice, observa sus gestos y sus tics, como si estuviera a punto de escribir una biografía o de personificarlo algún día. Su admiración por Jesse crece. Un día Bob espía a Jesse mientras se baña, diciendo que antes era imposible sorprenderlo y que siempre estaba armado. Enseguida Jesse le muestra su arma y le pregunta, ¿quieres ser como yo o quieres ser yo? Poco después Bob debe retirarse de la casa de Jesse y vuelve a la casa de su hermana, Marta. Allí se reúne con Charlie, Wood y el seductor Dick. En su habitación guarda revistas donde se narran hazañas de Jesse. Pronto empieza a vestirse como él, usa un traje elegante y un sombrero. Pero un día, cuando regresa a su habitación, Charlie y Wood encuentran su caja con historietas de Jesse y se burlan de él. Bob se avergüenza, les grita, pero ellos no se intimidan. Wood lo empuja y lo humilla, recordándole que Jesse es su primo. Otro momento, mientras Bob se baña de forma muy similar a como lo hace Jesse, Dick se acerca y confiesa que tiene un plan junto a un sujeto llamado Jim Cummings para entregar a Jesse a la policía y cobrar una recompensa importante. Pero amenaza a Bob diciendo que si habla algo de lo que acaba de escuchar, le irá muy mal. Pronto Wood y Dick se mudan de la casa y se van con el padre de Wood. Allí Wood le advierte a Dick que no se acerque a la esposa de su padre, la cual es joven y atractiva. Esa noche todos cenan juntos y más tarde Dick busca a la mujer a solas para acostarse con ella.
En otro momento, Jesse visita la casa de Ed, miembro de su banda. Este los recibe armado y nervioso. Ed da indicios de que piensa traicionar a Jesse junto a Jim Cummings. Jesse se da cuenta de que será traicionado y enseguida lo invita a montar a caballo, frase que significa que lo va a matar. Posteriormente, Jesse busca a Dick en plena noche y lo asusta. Posteriormente salen rumbo a donde se aloja Jim Cummings. Llegan, pero solo los atiende un niño, el cual es primo de los Ford. Jesse le pide información, pero el niño no sabe nada de a dónde fue Jim. Esto hace que Jesse se moleste y empieza a lastimarlo. Sin embargo, no obtiene nada de información. Justo cuando está por marcharse, Jesse empieza a llorar. Se ve angustiado. Dick queda sorprendido sin saber que en ese momento Jesse tiene batallas internas y está enfermo. Tiene reumas, insomnio, está paranoico y ve malos augurios en todos lados. Jesse lleva sobre sus hombros más peso del que puede soportar. Su sufrimiento lo acompaña a todos lados, al igual que su fama. Entre 1866 y 1877 se le atribuyen a la banda James al menos 12 robos a bancos y 5 atracos a trenes. En estos ataques se robaron miles de dólares y hubo varias personas muertas. Además, la banda tuvo varios ataques fallidos donde algunos de sus miembros fueron eliminados. Además, como viste, sus últimos robos le dejaban cada vez menos dinero y Jesse había perdido la motivación. Muchos de sus compañeros originales estaban muertos o en prisión. Jesse estaba rodeado de una profunda soledad e incomprensión. Tiempo después, Wood vuelve a la casa de Martha y revela que él y Dick se enfrentaron a balazos meses atrás porque Dick se acostó con la esposa joven de su padre. Sin embargo, Wood no sabe que Dick está arriba. Bob lo despierta y le advierte. Enseguida Wood entra en la habitación y se produce una balacera donde Wood tiene ventaja. Él toma un arma del suelo y está a punto de eliminar a Dick cuando Bob, por sorpresa, le dispara por la espalda. Poco más tarde echan su cuerpo en medio del bosque. Una noche, Jesse llega inesperadamente a la casa. Bob y Dick temen que se haya enterado de la muerte de su primo Wood. Todos se ponen tensos. El ambiente es incómodo por la presencia e intenciones de Jesse, que está muy silencioso. Bob se nota muy nervioso e incómodo. Para cortar la tensión, Charlie cuenta una anécdota de cómo Bob admiraba a Jesse desde niño. Jesse se ríe fingiendo interés y le pide a Bob que cuente más. Este habla de sus similitudes con Jesse. Ambos tienen padres pastores, son los hermanos menores de la familia, tienen ojos azules y la misma estatura. Jesse se burla diciendo que es impresionante. Enseguida dice que Bob le recuerda a un sujeto que una vez intentó unirse a su banda, mintiendo para agradarle. Jesse pronto descubrió sus mentiras y ordenó ejecutarlo. Bob le pregunta qué pudo haber llevado a ese hombre a odiarlo. Jesse responde que los rumores decían que aquel hombre quería vengarse porque Jesse eliminó a un familiar suyo para robarle dinero. Charlie dice que seguro es mentira y Jesse le responde que le pregunte a Bob, que él es el experto. Esto hiere a Bob, quien se siente un poco avergonzado y humillado. Cuando se está por marchar, Jesse revela el motivo de su visita. Quiere que los hermanos Ford lo acompañen, pero dice que Bob está un poco sensible y será mejor que solo Charlie vaya con él. La ambivalencia destructiva narcisista de Bob tiene dos transformaciones claras: la admiración, que se convierte en envidia, y la envidia, que se convierte en ira. ¿Cómo se da esto en Bob? Él conoció a Jesse James a través de décadas de mitos, cuentos e historias que lo mostraban como una figura legendaria, un ideal al cual llegar, pero aquí aparece la trampa. Nadie real puede sostener la fantasía de alguien que idealiza tanto. Robert Ford es en el fondo un niño fantaseando. Al entrar en contacto con Jesse se enfrenta a la realidad. Jesse no lo admira, se burla de él y jamás lo considerará su igual. Ahí la idealización se quiebra. El espejo donde Bob se veía reflejado se rompe. Ese espejo no devuelve validación ni admiración. Y ahí aparece en primera instancia la envidia, ya que queda claro que nunca podrá ser como Jesse. Esa envidia pronto se convierte en resentimiento y sentimiento de inferioridad. La única salida que tiene Bob para aliviar el malestar es a través de dañar, humillar o, en este caso, eliminar su objeto de admiración. Es importante reconocer el tipo de dinámica en la que está Bob, ya que esta se puede dar incluso entre padres e hijos. De esto te hablo enseguida. De este modo, Jesse va con Charlie a su casa. En la noche, Charlie duerme, pero de repente Jesse lo despierta para confesarle algo. Le cuenta que visitó a Ed y que este actuó extraño y mentía demasiado. Aparentemente tenía el plan de entregarlo a la policía. Jesse dice con tristeza que tuvo que matarlo y se siente mal. Luego le pregunta a Charlie si tiene algo que confesar. Pregunta por qué Bob estaba tan nervioso cuando los visitó. Charlie niega saber algo y dice no tener nada que confesar. Jesse lo mira fijamente, como aceptando su mentira. Enseguida deja pasar el tema y dice que siente pena por su propia esposa, ya que donde sea que él esté,
no hay paz. Al mismo tiempo, Bob va a la policía para confesar que Dick está escondido en su casa con una pierna herida y que pueden arrestarlo sin problemas. También da pistas clave para capturar a otros miembros de la banda. Poco después, Bob se presenta en un evento público del gobernador. Allí, el gobernador agradece al sheriff por el gran trabajo para ir eliminando de a poco a la banda James. Bob escucha esto y se burla en silencio, sabiendo que él es el responsable de entregar a Dick. Durante la cena, con mucha confianza, intenta acercarse al gobernador, pero la policía lo detiene. El sheriff lo regaña y menciona que Bob da más problemas que los que resuelve, que se siente demasiado especial y que debería controlar sus impulsos de querer ser una celebridad. Por su colaboración, Bob recibirá un perdón judicial, siempre y cuando sea un detective privado para atrapar a la banda James. Por otro lado, Jesse camina junto a Charlie por un paisaje nevado. De repente, Jesse se detiene en medio de un lago congelado. Se sienta en silencio y le pregunta a Charlie si alguna vez ha pensado en el suicidio. Dice que luego de haber visto el otro lado ya no tendrá ganas de volver a su cuerpo. Luego se queda mirando el lago fijamente. Charlie cambia de tema y menciona que si planean otro robo podrían reclutar a su hermano Bob. Jesse hace una pausa extraña. Se levanta, saca su arma y empieza a disparar al hielo, apuntando a su propio reflejo. En este punto la cabeza de Jesse tenía un precio de $10,000. Esto lo había dejado paranoico. Además tenía una tristeza muy profunda que incluso lo hacía considerar el suicidio. Mientras tanto, Bob termina trabajando en una tienda. Un miembro de la policía lo visita para preguntarle si tiene noticias de Jesse. Bob dice que no. El policía le advierte que de alguna forma inexplicable Jesse siempre se entera de todo y que si descubre que habló con la policía, lo matará sin dudar. Aún así, Bob está dispuesto a arriesgarse. ¿Por qué? Porque siempre ha sido un don nadie. Desde que tiene memoria, Jesse James ha sido para él tan grande como un árbol. Bob está convencido de que esta es su oportunidad de hacer algo importante y no la va a desperdiciar. ¿Cómo impacta la ambivalencia narcisista destructiva a los padres e hijos? Si los padres son narcisistas y ven en sus hijos una proyección de sus egos, pueden sentirse opacados por ellos cuando destacan mucho o, por el contrario, avergonzarse si no lo hacen, causando que el padre tenga comportamientos de amor y agresión confusos. Cuando el hijo no está a la altura, el padre lo ve como una decepción y lo fuerza a ser brillante y exitoso. Pone demasiada presión en él, pero lo castiga cuando no logra lo que espera. Por el contrario, cuando el hijo destaca demasiado, el padre busca hacerlo menos. Lo ridiculiza de manera encubierta y puede incluso llegar a mentirse diciendo que a su edad él ya había hecho más cosas o que su hijo simplemente tuvo suerte. Tiene resentimientos hacia su hijo porque brilla donde él no pudo hacerlo. Esta clase de dinámica es extremadamente angustiante para el hijo, ya que vive en un estado constante de que si fracasa, decepciona a sus padres. Si tiene éxito, los amenaza y estos se vuelven en su contra. Básicamente, el hijo queda atrapado en una prisión donde no debe ser muy poco, pero tampoco debe ser mucho. Poco después, Charlie y Jesse entran en la tienda para decirle a Bob que se unirá a la banda. Bob acepta sin dudar. A solas, Charlie le advierte que tenga mucho cuidado. Jesse está paranoico y desconfía de todos. Incluso ha matado a Ed y lo cuenta como si nada. Tiempo después, los tres están en el campo. En cuanto pueden, Bob y Charlie conversan a solas. Bob explica que le han dado 10 días para atrapar a Jesse. Dice que deben aprovechar la oportunidad de ganar dinero, que la captura de Jesse es inevitable. Charlie responde que Jesse es su amigo, pero Bob insiste en que Jesse los mataría sin dudar si fuera necesario. Charlie le dice que todo lo que dicen los periódicos y revistas de Jesse son verdad, a lo que Bob responde que solo es un hombre, queriendo decir que no es tan especial. Cuando regresan, Jesse está molesto. Les dice que no vuelvan a irse sin él. Más tarde llegan a su casa donde los espera su esposa y sus hijos. La mujer mira a Bob con recelo y desconfianza, casi sorprendida. Bob no logra caerle bien a nadie. Esa noche, Jesse explica un nuevo plan de robo. Bob pregunta la hora del asalto, pero Jesse le responde que él no necesita saber eso. Dice que con Charlie se siente cómodo, pero no ocurre lo mismo con Bob. Le confiesa que ha observado señales en él, insinuando que ya no lo admira como antes. Charlie entra en ese momento. Jesse le pide a Bob que se siente cerca, justo delante de él. Luego explica cómo entrarán al banco y tomará a un cajero. De pronto agarra a Bob por la cabeza, le pone un cuchillo al cuello y repite: ¿cómo es posible que escoria como tú sigas respirando cuando tantos de los míos han caído? ¿Cómo has llegado a los 20 años sin un poco de sangre en tu ropa? Si no me gusta algo de lo que dices, te cortaré el cuello. Bob queda paralizado.
Cuando Jesse lo suelta, estalla en carcajadas. La situación le parece extremadamente graciosa. Charlie, nervioso, también se ríe. Incluso Bob, contagiado por la tensión, termina riéndose. Pero Jesse se pone serio de inmediato y se marcha sin decir una palabra. Esa noche, Bob no puede dormir. Se levanta en silencio en medio de la oscuridad, pero Jesse escucha y prepara su arma. Bob dice que va al baño. Jesse le dice que no. Al día siguiente, Jesse está más alegre. Así pasan los días. Jesse es educado, alegre, a veces melancólico, pero siempre impredecible, ocultando su depresión bajo máscaras de cordialidad y benevolencia. Incluso mientras juega con su hijo, mira a Bob con melancolía, como si ambos tuvieran una conexión y comunicación íntima. Bob está seguro de que Jesse sabe sus planes, que está al tanto de su traición. Cree que Jesse anticipa cada movimiento, pero finge ingenuidad, dándoles una falsa sensación de seguridad para que cometan errores y luego sorprenderlos. Otro momento, Jesse mira fijamente a Bob. Luego le entrega una caja con un obsequio, una pistola nueva. Bob se alegra porque la suya era vieja. Jesse menciona lo que un escritor dijo de él, que no confiaba ni en 2 hombres de cada 1000 y aún así los vigilaba de reojo. Confiesa que últimamente se ha sentido acorralado, irritable y que le gustaría que esa pistola fuese una disculpa por su comportamiento. Dice que a veces ni él mismo se reconoce cuando se enfurece, que sale de su cuerpo y ve sus propias manos rojas, cubiertas de sangre. Se pregunta por qué se ha equivocado tanto y que poco a poco se ha convertido en un problema para sí mismo. De pronto se queda mirando por la ventana, triste, a punto de llorar. Bob lo nota y se marcha en silencio. Otro día la familia entera va a la iglesia. Bob se queda en la casa, se acuesta en la cama de Jesse. Se imagina ser él, tener una cicatriz en el pecho e incluso simula faltarle medio dedo de la mano, como a Jesse. Empieza a pensar en el futuro y en todas las cosas maravillosas que hará luego de entregarlo. Esa noche, lleno de nerviosismo, Charlie llora. Está muy preocupado porque cree que Jesse los va a matar porque sabe todo lo que planean. Bob intenta calmarlo. Finalmente llega la fecha del último día de Jesse, el 3 de abril de 1882. Esa mañana Bob bombea agua fuera de la casa. Mira a Charlie, que tiene la mirada perdida, desconcertada y profundamente preocupada. Bob también lo está, pero trata de disimularlo. Más tarde Bob ve llegar a casa a Jesse mientras juega con su hijo. Lo regaña, diciéndole que oculte sus armas porque las lleva expuestas por todo el pueblo. Jesse lo ignora y juega con su hija, causando que se le caiga una zapatilla. Dentro, Bob ve el periódico que Jesse compró, donde aparece una noticia sobre el arresto de Dick. Bob sabe que Jesse estuvo con el periódico todo el camino a casa y que seguramente lo leyó. Aún así, oculta el periódico de inmediato. Enseguida va a colocarse su cinturón con el arma cargada. Durante el desayuno, Jesse va a buscar el periódico y se da cuenta de que falta un pedazo. Regresa con Bob y Charlie y lee la noticia sobre el arresto de Dick. Bob y Charlie fingen sorpresa, pero Jesse nota la falsedad. El artículo menciona que Dick se entregó hace 3 semanas y que Bob seguramente estaba cerca cuando ocurrió. Bob insiste en que no vio nada, que debió mantenerse en secreto. El ambiente se vuelve incómodo. Jesse no dice una palabra. Se levanta y va a la habitación contigua. Bob, extremadamente nervioso, lo observa. Está angustiado, casi sin poder respirar. Charlie se le une enseguida. Ambos están tensos, temblando, al borde de perder el control. Entonces Jesse se acerca lentamente a la ventana, mira hacia afuera, ve a su pequeña hija jugando y cantando, ve también el zapato que se le cayó momentos antes. Su mirada se pierde, tiene los ojos llenos de tristeza, decepción y dolor. Les da la espalda a Charlie y Bob, pero no hace nada, solo permanece ahí, como si meditara algo imposible de soportar. Finalmente dice que se quitará las pistolas, que los vecinos podrían verlas. Se quita el cinturón y deja sus armas sobre un sillón. Comenta que hay una pintura cubierta de polvo y que debería limpiarse. Se acerca lentamente hacia ella. Al mismo tiempo, Bob se pone detrás de él. Jesse toma una silla, se sube mirando el cuadro y en el reflejo alcanza a ver a Bob apuntándole. Jesse, resignado, solo se agacha y Bob le dispara. De un lobo astuto, Jesse se convirtió en un cordero que se entrega. Jesse siempre sospechaba de la traición, pero prefirió no resistirse. Eligió rendirse y aceptar su destino final. Jesse James era un hombre cargado de traumas de guerra, paranoia intensa, pérdidas familiares y la desintegración de su mundo criminal. Todo esto alimentó un cuadro psicológico de fatiga existencial. No tenía nada que lo motivara a seguir viviendo. Su sentido de vacío hizo que dejara de luchar. Se entregó a un asistido.
Luego de lo sucedido, Charlie y Bob van a la oficina de telégrafos para dar la noticia. Jesse James ha muerto. Bob pide expresamente que pongan su nombre porque él fue quien disparó. En ese momento siente orgullo por ello. Poco después, en una sala llena de personas, fotografían el cuerpo de Jesse James. Las fotografías se venden en grandes cantidades y aparecen en numerosas revistas. Jesse James era una celebridad. Miles de personas comienzan a peregrinar a su casa para ver el lugar donde cayó. Sus restos conservados en hielo son expuestos para satisfacer la curiosidad de la multitud. Un sujeto incluso ofrece $50,000 por el cuerpo de Jesse James, con la intención de viajar por el país exhibiéndolo como un espectáculo. En 1882, Robert Ford y Charlie hicieron un pacto con el gobernador de Missouri. Si mataban a Jesse James, recibirían indulto y una recompensa de $10,000, ofrecida por corporaciones ferroviarias. Sin embargo, la recompensa que recibieron fue mucho menor. Solo les entregaron $500 en público, argumentando que la gente rechazaba su crimen cobarde. En la práctica, el resto de la recompensa, $9,500, fue pagada en secreto por las compañías ferroviarias. Por otro lado, en la lápida original de Jesse James, su madre ordenó el siguiente epitafio: en memoria amorosa de mi hijo amado, asesinado por un traidor y cobarde, cuyo nombre no merece figurar aquí. Tiempo después, los hermanos Ford se ganan la vida haciendo obras de teatro recreando el asesinato de Jesse. Charlie, antes de entrar al escenario, vomita. Actúa junto a Bob y hacen una representación de los últimos momentos de Jesse. Charlie interpretaba a Jesse y mostraba muy poco talento para la actuación. En cambio, Bob sí lo hacía muy bien. Así, poco a poco, Bob se volvió muy famoso, pero había un problema. La gente no lo admiraba ni le agradecía como él pensaba. Charlie se volvió muy supersticioso y asistía a curanderos que prometían aliviarlo de las miserias que sufría. Sus interpretaciones de Jesse se hacían cada vez más reales. Su manera de caminar, de hablar e incluso de mirar con desprecio a Bob eran muy fieles a cómo lo haría Jesse. En una de las interpretaciones, alguien del público insulta a Bob llamándolo cobarde. Esto causa una pelea donde Bob empieza a golpear al público. Al mismo tiempo, Charlie se enciende un puro y se queda viendo tranquilamente. Después de mucho tiempo, Bob había asesinado a Jesse unas 800 veces sobre el escenario. Tenía la convicción de recapitular este acto de traición una y otra vez. Siempre desafiaba las acusaciones de cobardía, pero Charlie las asumía. Eventualmente, Charlie no pudo con el arrepentimiento ni con sus emociones negativas. Era demasiada presión y terminó. Recrear una y otra vez aquello que lo atormentaba no le permitió sanar. Otro momento, mientras Bob está en un bar, un tipo entra a cantar acusando a Bob de cobarde y cometiendo un error sobre la familia de Jesse. Bob, molesto, lo corrige. La gente se burla y Bob tropieza. Le piden que se marche. Nadie lo admira. Nadie se preocupa por él. Lo conocen, pero no es especial para ellos. En su aislamiento, Bob solo podía ser honesto y abrirse con Dorothy Evans, una actriz que frecuentaba. Con ella hablaba cosas que él ni siquiera sabía que sentía. Le contó que no recordaba el disparo ni sus consecuencias. Solo recordaba cuando Jesse le dio el revólver de regalo. Posteriormente solo recuerda leer una reseña sobre el funeral como si hubiera sucedido hace mucho tiempo. Ella le pregunta por qué lo mató. Él confiesa que fue porque Jesse iba a matarlo, que el miedo era su única razón y, claro, la recompensa. Bob le confiesa que no tenía la valentía ni el coraje que siempre había fingido. Él esperaba aplausos por lo que hizo. Solo tenía 20 años. No sabía cómo lo veía la gente. Le sorprendió lo que pasó. Nadie aplaudió. Bob camufló su ira y resentimiento hacia Jesse autoengañándose, diciéndose que lo entregaba por la justicia, cuando en realidad lo movía su sentimiento de inferioridad, el miedo y la ambición. En este punto se dio cuenta de lo que sentía en realidad y se permitió ser honesto consigo mismo por primera vez. Por ello, se avergonzaba de su fanfarronería y de su crueldad y coraje fingidos. Lamentaba su sangre fría, su falta de pasión y su incapacidad de expresar lo que ahora sentía, que en realidad se arrepentía de haber matado a Jesse James, que lo extrañaba como muchos y que deseaba que su asesinato no hubiera sido necesario. Incluso en su propio salón sabía que las sonrisas desaparecían luego de que él se marchaba. Recibió muchas cartas de amenaza,
tantas que ya no sentía nada cuando las leía. Pasaba todo el día en casa descubriendo naipes, viendo su destino en cada rey y cada jota. Un día, un sujeto llamado Edward llegó desde otra ciudad. No tenía un plan, ni una estrategia, ni ningún acuerdo con las autoridades. Nada más que un deseo de gloria y venganza contra Robert Ford. Por su asesinato sería condenado a cadena perpetua. Se recogieron más de 7.000 firmas para exigir su liberación y un gobernador finalmente lo perdonó. En sus últimos momentos, Bob está en un bar con un ópalo y le dicen que no es de buena suerte. Bob responde que nunca ha tenido buena suerte y no cree que el ópalo lo cambie. Enseguida, Edward entra al bar, dice «Hola Bob» y dispara, quitándole la luz a la mirada de Bob sin que pudiera siquiera decir una palabra. Bob despertaba cada día con la esperanza de parecerse más a Jesse, pero al llegar la noche solo veía un extraño en su reflejo. Pasó toda su vida pretendiendo ser lo que no era, mintiéndole a su alma hasta destruir aquello que admiraba y amaba. Vació poco a poco su esencia para al final dejar solo un hombre que nunca supo valorar quién era. Perdió la oportunidad de escribir su propia historia, de escribirla a su manera. Como Bob, no debemos confundir motivación con obsesión, ni aplausos con admiración. La honestidad más importante es la que tenemos con nosotros mismos. Esa es la que brinda paz y calma. Bob se encerró en una jaula hecha de mentiras y actos. No cometas su error. Enfrenta al mundo con la verdad y cada uno de tus alientos siempre tendrá sabor a libertad. Luego de su muerte no habría elogios para el difunto Bob, ni se venderían fotos de su cuerpo. La gente no se reuniría para ver su cortejo funerario. No se escribirían biografías sobre él, ni le pondrían su nombre a los recién nacidos. Nadie pagaría ni siquiera 25 centavos para visitar los lugares donde creció. Pasaría a la historia como un cobarde, como el cobarde que asesinó a Jesse James.